manifiesto inicialmente mi conflicto de intereses frente a este tema, no tengo absolutamente ninguno. No me pagaron por venir acá, acepto la invitación muy cordial y no tengo lo que digo acá es absoluta compromiso de quien expone y no de donde trabajo. Quizás el reto más importante que tiene la comunicación en salud y esencialmente lo que hoy se denomina periodismo médico es el componente ético. Y un componente ético que necesariamente tiene que partir de algunas premisas. La información, si asumo que los eruditos antecesores de esta charla ya expusieron algunas cosas, entonces doy las excusas si de pronto lo repito. Pero la información es indisociable de los avances médicos y científicos. El conocimiento médico funciona como una red autónoma de información. Los generadores de conocimiento tienen responsabilidades sociales, es decir, en cada uno de nosotros como generador de conocimiento directo o indirecto, independientemente de si tiene o no la formación periodística o la formación en comunicación, es en esencia un comunicador y eso ya de por sí le confiere una responsabilidad desde el punto de vista social. Todos los avances médicos intervienen en la conducta y en la intimidad de las personas. La aceptación universal del desarrollo médico-científico depende de la información que se brinda y los comunicadores son los intérpretes de dichos avances y efectores del impacto social de los mismos. Los temas médicos y científicos están entre los más demandados. Con estas premisas parto para tener una conversación con ustedes que me parece importante. Sin duda, en los medios, quizás de los temas más solicitados desde el punto de vista de las audiencias en general, cruzan por componentes sociales en donde todo lo que tiene que ver con el bienestar, sin duda, es absolutamente demandado. Pero paradójicamente, sobre todo en este país, los espacios que se brindan para proporcionar información válida, información útil, desafortunadamente son cada vez más escasos y dentro de un contexto en el que uno pudiera decir casi que quienes se encargan de transmitir esta información no son las personas que de una u otra forma tienen el rigor o, por ejemplo, tendrían en este caso la formación para hacerlo. Parto de un elemento que sin duda genera controversia. ¿Es necesario formarse para hacer periodismo médico, para hacer periodismo científico? La respuesta desde esta óptica, desde la nuestra, sin duda desde la mía por lo menos, es que sí. Y dentro de ese contexto hago una cuña. La Escuela de Periodismo del Tiempo tiene un módulo muy interesante, un módulo muy grande que se dedica a este tipo de cosas para hablar de elementos que sin duda permean dentro de un componente no solamente informativo, sino conductas dentro de una sociedad dentro de las cuales nosotros, vuelvo a decir, como médicos, como periodistas, tenemos unas responsabilidades ineludibles. Otra premisa importante es que en este país la gente se enferma de lo que los médicos saben y de lo que los medios transmiten, no de lo que la gente tiene. Si ustedes se dan cuenta, dentro de un marco específico en este país, las enfermedades fluyen en la medida y las alarmas fluyen en la medida en que un médico lo diga o en que un medio lo transmita. Y dentro de ese contexto, sin duda, también se movilizan las acciones y obviamente los intereses. Pilares éticos dentro de un componente de información médica que necesariamente tienen que ser los mismos de cualquier componente de información. Verdad y precisión son los mismos pilares éticos de la red de ética periodística internacional, la independencia, la imparcialidad, la humanidad y la responsabilidad. Pero si nosotros vamos a ver justamente cuáles de estos pilares definitivamente tienen o soportan la información científica y la información médica en el país, la verdad es que son muy escasos y de ahí la necesidad de fortalecer este tipo de discusiones y esencialmente de fortalecer la formación y naturalmente el interés en nuestros médicos, en nuestros profesionales de la salud y esencialmente en los periodistas. Esencialmente en los periodistas que tienen la facultad con el debido respeto y obviamente con la felicitación un poquito tardía sí, por el Día del Periodista ayer, pero voy a lanzar un sablazo. Un periodista no puede hablar de todo simplemente por el hecho de ser periodista. Necesita formarse, pero también hay que poner la contraparte. Un médico por el hecho de ser médico no está tampoco en la condición de lanzar información simplemente por el hecho de ser médico. Bajo esta premisa nosotros, quienes de una u otra forma nos tocó abrir trocha
dentro de este contexto nos enfrentábamos a un algo que sin duda tenía un soporte. Hasta hace algún tiempo, incluso en mis épocas de estudiante, cuando alguien hablaba, hablo de los médicos o los profesores, que hablaban en un medio masivo de comunicación, simplemente estaba ligado más a la farándula, potencialmente de pronto a la inmediatez, de pronto al componente, si se quiere, de tipo publicitario, más no al rigor. Afortunadamente las cosas vienen cambiando, pero insisto, no es lo común, no es, digamos, la norma en nuestros espacios. Cuando hablamos de verdad y precisión, es necesario interpretar, es necesario quien comunica salud tener el componente importante, el papel importante de traducir con exactitud sobre una base absolutamente válida, y es que en ciencia habla la ciencia. Y dentro de ese contexto es importante saber interpretar un cable, saber interpretar desde el punto de vista social cómo se transmite una información, saber exactamente cuáles son los elementos de soporte que tiene cualquier elemento, y no, si aquí hay periodistas lo vamos a discutir, el solo hecho de que un cable venga sustentado por EFE, por Reuters o por alguna agencia de esas no es absolutamente para nada definitivamente válido dentro de un rigor desde el plano técnico, desde el plano científico. Hay que validarlo, y para hablar de esa validación necesitamos formarnos. Por un lado, necesitan los periodistas formarse desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, si se quiere, conceptual, alrededor de la forma como se transmiten estas cosas, y naturalmente los médicos también tenemos que formarnos para entender cuál es la forma de traducir y de enviar las cosas. Empecemos por decir claramente que los médicos siempre escribimos al revés de como escriben los periodistas, para decir de una manera así concreta. Y bajo esos dos elementos existe siempre una puja, médicos periodistas o periodistas médicos. Sin duda la respuesta es elemental, es la mezcla de los dos, pero siempre fundamentado sobre elementos que tengan por encima de todo estos elementos que vamos a desarrollar. Un medio masivo no es la vía para dar a conocer avances, jamás. Los avances médicos se dan, los avances científicos se dan en revistas científicas. Los medios masivos no son para dar a conocer de primera mano ningún tipo de avance. Duden siempre. Cuando El Tiempo, El Espectador, Caracol o RCN lanzan el gran descubrimiento, nosotros los medios de comunicación masivo no estamos para eso, estamos simplemente para interpretar. En ciencia habla la ciencia, y dentro de ese contexto siempre tenemos que empezar desde el plano informativo a saber exactamente cuáles son los elementos que de una u otra forma sustentan una información. Lo digo porque claramente aquí cualquier persona que quiere publicitarse desde el punto de vista individual saca una información, y esa información se vuelve válida simplemente porque un medio la transcribe, y eso no debe ser así. Tenemos que educar también a nuestra población para saber qué información es veraz y cuál no, dentro de un marco que nos permita por lo menos empezar a disminuir esa tenebrosa cifra que dice que el 95% de la información médica y científica que circula en la red no tiene rigor. No lo estoy diciendo yo, lo dicen estudios que sin duda han sido soportados incluso por la Academia Médica Americana. Y es importante dentro de esa responsabilidad que nosotros entendamos que tenemos que hablar claramente dentro de eso, porque aquí hay unos elementos éticos que se violan todos los días. Hay dificultades para verificar, y hay dificultades para verificar en los periodistas porque no saben exactamente interpretar un estudio científico, y muchas veces ni siquiera los médicos lo sabemos hacer. ¿Qué es riguroso, qué no es riguroso? Y entonces se dan verdades simplemente porque sí. Jamás nosotros acudimos dentro del contexto quizás informativo, hablo de los medios masivos, para confrontar una información a través de pares, simplemente se da como válida, obviamente con las rigurosas excepciones, el solo hecho de que viene en un cable. ¿Quién dijo eso? Reuters. ¿Y quién es Reuters? No, pues la agencia a la que le pagamos. Eso no es suficiente. F, sí, pero I. Revisen ustedes, por ejemplo, cuántos laboratorios, cuántos congresos están permeados por agencias de prensa que sin duda ponen la noticia sin ningún tipo de soporte, y uno empieza ya a dudar, porque básicamente lo que hacemos es transmitir dentro de un contexto poco ético simplemente boletines de prensa, y no solamente dentro de ese marco, sino también incluso desde el plano gubernamental. Primera premisa, o primer axioma: si uno no tiene claro de qué está hablando, se abstiene, punto. Se abstiene. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el profesor Y.
Ah, perfecto, el profesor Y. ¿Dónde lo escribió? No, no lo ha escrito, entonces esto no es válido. La sola voz no es válida para verificar información. Y es importante, y los ejemplos podrían ser, obviamente dentro de la perspectiva de pronto de que ampliemos esto desde el punto de vista práctico en algún momento, doctor Salazar con su propuesta, sin duda es para nosotros y para que cada uno entendamos cómo es ser un vocero y naturalmente cómo es tratar justamente de buscar los dos tipos de herramientas para poder proyectar información. La independencia, qué difícil. Un estudio hecho por nosotros, por los practicantes del diario El Tiempo, demostraron que en el último semestre del año pasado, una niña de nuestra escuela fue premio de periodismo del CPB anoche, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de esos análisis que se hacen que pasan por encima, se daban cuenta que, ojo, el 75% de la información que salía en los medios más grandes, entendidos los tres periódicos más grandes de este país y los 3 canales de mayor audiencia, incluido uno internacional, el 75% tenían en su información médica o científica algún tipo de interés velado. Y eso es gravísimo, porque muchos avances están ligados a inversiones que enmascaran objetivos comerciales. Y entonces se pone el gran vocero y debajo viene la molécula que todavía no ha sido avalada, el producto que compite simplemente por salir, el elemento que todavía no está desde el punto de vista, digamos, científico probado, o como ahora sucede, fácil, la epidemia del Zika y al otro día que se declara la alerta internacional en la Organización Mundial de la Salud, 4 laboratorios internacionales dicen que ya están avanzando en la vacuna y básicamente se replica sin ningún tipo de rigor, con un solo objetivo, porque quien pique en punta sin duda va a recibir los componentes internacionales de ayudas. ¿Quién critica eso? ¿O en qué condiciones se hace? Y obvio con los editores diciendo es que nosotros no lo dijimos y ¿por qué tenemos que decirlo? Fuentes de información, la mayoría de las veces las fuentes son grandes patrocinadores de los medios. En este país no se puede hablar de bebidas azucaradas. En este país no se puede hablar de que el agua embotellada contamina. En este país no se puede hablar de que los cosméticos tienen publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque vivimos de eso, hablo de los medios. Y si ustedes no pautan, no nos pagan, y si no nos pagan, ¿yo con qué le pago a usted? Y entonces, un gran porcentaje del componente informativo está mediado simplemente por pagar el aviso que de una u otra forma viene en la contraportada, o viene abajo, o viene incluso en la cuña. Y ese tipo de elementos hay que desenmascararlos y hay que ponerlos justamente dentro de un marco que nos permita por lo menos hacer un debate público. El conocimiento, el rigor y la firmeza son los únicos elementos que sin duda favorecerían una independencia en esto. No existen, fíjense, verá, los medios autónomos e independientes que hablan de salud están condenados al fracaso porque nadie pauta en ellos. Doctor, es que queremos hacer una revista, me encanta, yo he participado en tantas revistas, ¿y por qué con tantas? No, porque no pasan de un número, porque no tienen obviamente este soporte, porque casi siempre eso es un juego que de una u otra forma tenemos que mirar, obviamente con proyecciones más hacia consolidar la que es la verdadera información científica. Y obvio, la independencia es el principal activo a favor de cualquier audiencia. Es indispensable referenciar más de un punto de vista. Duden ustedes de una nota periodística que tenga solo una fuente. Yo creo que ya ustedes hablaron de eso. No, una sola fuente, un doctor. Es importante el doctor, sí, pero hay que contrastarlo. Y hay que referenciarlo a partir no necesariamente a partir de una evaluación de pares, pero poner otra voz, por lo menos. Duden ustedes de un artículo que necesariamente tiene una fuente, una sola, una sola. Le pregunta uno al periodista, ¿y por qué? No, pues porque es que él es el doctor, él es el profesor, y
Sí, pero no es la única voz, debe haber otra. ¿Cuántos conflictos de intereses se manifiestan en la información médica o científica en el país? Menos del 1%. Que tienen, por lo menos, la fina coquetería de poner arriba información comercial. El resto, todo pasa como si fuera noticia, todo pasa como si fuera información de primera mano, cuando en el fondo están simplemente permeando intereses comerciales. En salud, gran parte de la información está permeada por intereses indebidos desde el plano comercial, desde el plano administrativo o incluso desde el plano político gubernamental. Y el problema grave es que muchos medios carecen de las herramientas para equilibrar esta información. Y desafortunadamente nos quedamos con el titular de primera mano. Humanidad. La información en salud impacta en las conductas y en las actitudes de las personas, de ahí que hay que mirarlo dentro de este marco ético, dentro de este componente ético importante. Es importante cada vez que uno transmite una información prever desenlaces que deben ser, sin duda, los objetivos cardinales de cualquier periodista en salud. Hay que respetar y responder con objetividad y rigor a las expectativas de las audiencias de este tipo de temas y, naturalmente, la claridad. Esto podría ser un elemento más académico, pero voy a referenciarme más digamos, en los componentes de la cotidianidad. Yo tengo la fortuna o el infortunio, depende de cómo ustedes lo miren, de trabajar en el diario El Tiempo. Y me tuve que hacer periodista para poder hablar de esto. Ir a la escuela y naturalmente formarme y especializarme y hacer una maestría en este asunto para poder hablar de esto, porque en este país, si usted no es periodista, no puede hablar de eso. Y cuando uno ve que para los periodistas la vena aorta que pasa por aquí ni es vena ni es aorta, uno entiende que ahí uno tiene que meterse. Y bajo esa condición uno tiene que hablarles al mismo nivel. Y por eso nosotros, desde el plano de la salud, tenemos que formarnos dentro de esas herramientas, pero también ayudarles a los periodistas a que se formen dentro de este contexto. Y es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque no hay nada más fácil. No hay nada más fácil de ganarse una apertura de periódico que siendo sensacionalista. Y básicamente la salud nos da todas las herramientas para hacerlo. Miremos qué está pasando con el Zika. Simple. ¿Qué pasó en Carmen de Bolívar? ¿Qué pasó con el H1N1? Y claro, desde la óptica académica nosotros nos quedamos ahí criticando al medio y básicamente dejamos pasar y dejamos pasar. Y son muy pocos los elementos de contrarreferencia que se obtienen para generar un debate que permita decir eso está equivocado o no está equivocado. Entonces, bajo esa premisa, cuando hablamos de la necesidad de estructurar audiencias, no necesariamente a partir del sensacionalismo, sino necesariamente requerimos de la formación dual para poder obtener unos componentes que nos permitan, así no ganemos titulares, ser veraces y ser lo suficientemente rigurosos. Creo que todavía está por verse. Es una cosa en la que las personas que hacen academia tienen que cada día reforzarlo. Y por encima de todo este componente, desde el plano ético, la responsabilidad. Uno tiene que responder por lo que escribe, atender justamente a las necesidades de las audiencias, interpretar sus demandas y naturalmente tratar con honestidad y con humildad cualquier tipo de equivocación que tengamos. Cada vez, por ejemplo, uno encuentra a un medio, eso está equivocado, la corrección va allá, la aclaración va en la última página, allá en fallecimientos. Y nunca se aclara y la gente se queda siempre con el titular, desafortunadamente, porque ese fue el que vendió. Casi todos los elementos que promueven nuevos medicamentos, procedimientos y descubrimientos no avalados por pares, definitivamente están escondiendo algún tipo de interés. Y aquí se ve, en Colombia todos los días se descubre una vacuna, todos los días hay una patente, todos los días hay un médico con jefe de prensa. ¿Qué hacen los médicos con jefes de prensa? ¿Vender? ¿Vender qué? ¿Conocimiento? ¿Vender servicios? ¿Es lícito o no es lícito?
Pero si el médico dijera que tiene jefe de prensa porque quiere promover que puede promover un servicio frente al cual él es bueno, uno diría, pues, listo, uno lo pone como información comercial, pero no diga que es el primero que está haciendo las cosas mejor que el otro, o que él descubrió algo, porque aquí muy pocas cosas se descubren a diario. Y todos los días vemos esos elementos. O la fuente que reiteradamente aparece en un medio cuando sabemos de antemano que lo que está buscando simplemente es promover su consultorio, y obviamente uno entendería que dentro de estas limitaciones que tiene la ley o que nos permite, o que tiene el sistema, uno diría, no, pues en un mundo en el sálvese quien pueda, pues eso es lícito. Y si el medio se deja, pues de malas. Entonces es importante equilibrar por este lado. Los medios colombianos son particulares en publicar avances que nunca han sido publicados en revistas científicas. También muchas veces las fuentes y los voceros con relaciones económicas con la industria no se clarifican ni tampoco se dejan. Y los boletines de prensa con información velada que no aclara conflictos de intereses son justamente los que se repiten en muchos medios. Y es importante que todo periodista o toda persona que se dedique a esto debe tener obviamente la obligación de develarlos y de evitarlos. Y obviamente para esto volvemos otra vez al asunto de la información. ¿Qué tal, por ejemplo, esto de los silencios frente a la salud pública que esconden una incapacidad para entender? ¿Qué hace el ministro de Salud hablando de Zika en Girardot? Pues transmitiendo lo que alguien le dijo, porque él no es médico. Sin embargo, se replica ahí y tiene más titular lo que dice el presidente frente a esto. Y uno no va a la fuente. ¿Por qué? Porque lo dijo. La semana pasada el presidente Obama hablaba de Zika. Sí, pues sí, chévere. Pero eso no es un titular. Y sin embargo uno lo ve como titular. Sin embargo, la voz del científico, la voz del tipo que conoce, no aparece. ¿Por qué? Pues porque no es rentable. ¿Pero por qué no es rentable? Porque no tiene audiencia, porque no hemos sido capaces de permear esos espacios y ponerlos donde es. Muchos de los boletines que confunden y que definitivamente desinforman son la transcripción literal, sin confrontación, de la información que sale oficial desde la salud pública. Fíjense que vamos al vaivén. En diciembre, por ejemplo, el Zika era inofensivo. En enero ya era más grave y vamos creciendo. Y todavía tenemos dificultades, obviamente al tenor de lo que nos dicen los componentes oficiales. Y es importante buscar otro tipo de cosas y referenciar desde nuestra óptica también comunicadores que sin duda pongan un punto de contraste que nos permitan generar un diálogo a favor de la gente. Es difícil encontrar información propia en los medios, temas propios que sin duda generen investigación, profundicen y demás, obviamente con las excepciones de rigor. Y naturalmente esto se hace extensivo en otros campos. Nosotros, de manera desilvanada, tratamos más o menos estos temas desde el punto de vista práctico, no para decir que nosotros, como algunos colegas, simplemente dicen, no, es que usted está criticando porque usted lo hace bien. No, nosotros no lo hacemos tampoco bien porque tenemos todas las mismas dificultades que ustedes hacen, pero tratamos simplemente de mirarlo dentro de un contexto que nos permita por lo menos pensar que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar dentro de una premisa importante. 72% de la lecturabilidad, por lo menos en los medios impresos, colectivos y comunes, de manera general, buscan bienestar. Miren y verán. Por esa razón tiene tanta fortaleza el asunto del componente comercial velado ahí. Y ustedes se dan cuenta de las secciones de salud de muchos periódicos o de muchos medios. Es una cosa allá, o el periodista que está practicando, vaya, cubra salud. ¿Quién va a la rueda de prensa con el ministro para hablar de Zika? Vaya usted. ¿Qué hace un periodista en esas condiciones? Pues simplemente replicar lo que dice. Por eso es importante, no quiere decir que todos los médicos se vuelvan periodistas, ni más faltaba, pero sí cada vez que se conviertan en fuente o cada vez que tengan la posibilidad de controvertir o de cuestionar alguna información, lo hagamos dentro de un marco que nos permita, vuelvo y digo, fortalecer o mejor iniciar un diálogo en el cual nosotros estamos absolutamente quedados.
¿Qué tal, por ejemplo, los manejos que se hacen aquí fácilmente de la historia clínica? El periodista le da por sencillamente publicar la historia clínica de un paciente sin ningún tipo de dificultad. Miren ustedes, por ejemplo, las páginas estas de Chismes y verán, alimentando, ¿sí?, información de este tipo, farandulera con las historias clínicas de los demás, se hizo la liposucción, se infectó, no sé qué rollos, olvidando estos elementos. Y dentro de un componente que uno quisiera, que naturalmente no fuera un poquito más allá. Miren, por ejemplo, el descarado comentario que se hace, por ejemplo, cuando se viola la historia clínica hablando de las víctimas del conflicto, o incluso amparados simplemente en informes de medicina legal. Perdón, ¿y esto, de dónde salió esto? ¿Y usted por qué no tiene eso? Porque es que nosotros no podemos violar la historia clínica. ¿Y qué tal, por ejemplo, el asunto de la salud de los mandatarios en este país? Es al revés completamente, no se puede hablar de eso. No se puede hablar. Temas que sin duda son para el debate dentro de un marco que nos permita simplemente crecer. Y obviamente la mezcla esta del derecho a la intimidad versus el riesgo sanitario, que a veces nosotros lo confundimos. Terminar aquí simplemente para decir, la salud no es una fuente secundaria, cuando hablamos de medios, no es una fuente secundaria, tiene que ser una fuente primaria siempre. Es decir, la referencia tiene que partir justamente del conocimiento, del rigor y por encima de todo de la necesidad de proyectar algo. Pero aquí la mayoría son fuentes secundarias. Requiere de ilustración, de formación, de una estructura específica de los periodistas y naturalmente de los voceros que hacen este tipo de comunicaciones, de las fuentes también se requiere información para hacerlo. Los componentes éticos permean desenlaces en la comunidad y hay que tenerlos siempre dentro de un marco de rigor. Debe promoverse toda la información propia desde cada medio. Es necesario verificar. Merece un espacio en todas las estructuras de un medio. Es que aquí salud es todo en los medios. Por ejemplo, es en deportes. Es que Falcao se lesionó el ligamento cruzado. Allá hay que entender qué es el ligamento cruzado. ¿Cuánto dura? Y van a la pelea, por ejemplo, con los editores de deportes, que uno le dice, Falcao no va a jugar el Mundial. Pero ¿cómo no? Tiene que jugar, es que lo dijo el médico. No, un momentico, esto no. También es justicia, para volver otra vez, que no es la vena aorta, ni eso, ni es vena, ni es aorta. Es la farándula también para hablar del caso de una liposucción. No solamente son los componentes de avances, ni tampoco hablar del sistema de salud. Y entonces en los medios, todos ustedes se dan cuenta, debe existir, o mejor, exige la presencia de un alguien que de pronto oriente, o que sin duda ponga el punto que es, para no quedar justamente en lo que nosotros vemos, en la inmediatez, en el sensacionalismo que se transmite y desde el lado de las audiencias, la mayoría de veces un silencio de las personas que conocen simplemente porque como eso siempre es así. Y naturalmente dentro de esto también merece componentes de opinión. Es importante que la opinión en salud de este país tenga rigor y tenga estructura y tenga por encima de todo respaldo desde el punto de vista veraz a partir de fuentes concretas. La opinión en este país, hablando del sector de la salud, la hace cualquiera y eso es una cosa gravísima. Gravísima porque simplemente son opinadores que se montan en una ola, en la cresta de una ola a opinar. Miren los columnistas de hoy en día, obviamente con las excepciones de rigor. Pero por encima, no quiere decir que no opinen, pero por lo menos que tengan la posibilidad de ilustrarse. Termino aquí simplemente para generar elementos de debate, simplemente dentro de los 5 componentes éticos, la mayoría, con las honrosas excepciones en este país, se violan de manera importante, con un problema gravísimo, que quienes los cumplen desafortunadamente no tienen espacio porque simplemente dejan de ser rentables, de ahí que hay que tratar de proyectarlo dentro de un marco que nos permita simplemente tener audiencias cada vez más ilustradas, fuentes como ustedes cada vez más estructuradas para hablar en los medios, para hacerlo de manera autónoma y naturalmente medios responsables. Vamos por buen camino, pero nos falta mucho todavía. Desilvanado esto, Ricardo, espero no haberme pasado con el tiempo y espero las preguntas.